y alero triste voy cantando. Antonio Fernández Llorente, muy buen día. ¿Cómo anda, todo? Marcos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, aquí, en esta mañanita gris, pero con alegría de recibirte, obviamente. Carlos ya ha sido saludado. Yo tengo una duda, Antonio, si Diga. Ustedes van a estar hablando, obviamente. Saludo a Carlos de paso. Carlos, buen día. Hola Antonio, ¿qué tal? Buen día. Ustedes van a estar charlando a lo largo del programa acerca de esto, pero ayer al mediodía nos enterábamos del documento final del G20 y para muchas de las cosas que la Argentina estaba propugnando están consignadas allí. Otros dicen que no, que en realidad es una manera, bueno, ¿cuánto hay de eso? ¿Cuánto hay de no sé si triunfo es la palabra adecuada, pero en todo caso de que se ha escuchado algo de la posición argentina? Carlos. Sí. Yo creo que primero hay gente que o no entiende o no quiere entender que esta es una negociación difícil y compleja. Primero porque hay muchísima plata en juego. Estamos hablando del 60 y pico % del total de lo que los países le deben al Fondo Monetario Internacional, se lo debe la Argentina sola. Estamos hablando de los condicionamientos que habitualmente el fondo pone cuando acuerda con los países préstamos o refinanciaciones de préstamos. Y por eso el gobierno viene diciendo insistentemente, los que quieren que hagamos un acuerdo apurado quieren llevarnos a que hagamos un mal acuerdo, porque un acuerdo es una negociación entre partes y del otro lado en realidad la parte es la representación de la globalización, que es el Fondo Monetario Internacional, a través de el peso que tienen los países centrales en las decisiones que el Fondo Monetario toma. Ustedes saben que el capital del fondo está compuesto por proporciones de cada uno de los países. El país que más tiene es Estados Unidos, le sigue Alemania, China. Es decir, por lo tanto, cuando estamos hablando con el Fondo Monetario, estamos hablando con la corporación global que tiene ese instituto que fue creado para ayudar a los países con problemas en balanza de pago, y como el otro día dijo el ministro de Economía, en el caso argentino se han convertido en el problema de balanza de pago, porque si la Argentina no tuviera la deuda con el fondo, no tendría ningún problema de balanza de pago. Entonces, claro que es una negociación difícil, porque todo es por mucha plata y todo es por muchos condicionamientos. Entonces no es una cuestión de que nosotros vamos y decimos, che, pibe, queremos arreglar así. Son durísimas negociaciones, por eso hay que leer finito, y a mí me parece un avance importantísimo que dos de las cuestiones que Argentina viene planteando insistentemente hayan sido recogidas en la declaración final del G20. Para los que no lo tienen claro, en definitiva el G20, quienes integran el G20 trasladados al directorio del Fondo Monetario Internacional, son una parte importantísima desde el punto de vista de, como expliqué antes, de los porcentajes que tiene cada uno de los países en las votaciones del Fondo Monetario Internacional. No es una cooperativa donde todo, un país, un voto. Ahí Estados Unidos tiene el 16 y pico y la Argentina el 0,6, creo, algo por el estilo, para darse una idea de lo que pesa cada uno en ese organismo. El problema es que no había que haber tomado el préstamo, porque estamos haciendo la discusión de cómo salimos, pero no podemos nunca hacer esa discusión sin discutir por qué entramos, porque no había que haber entrado, pero eso formó parte de toda la construcción prófuga que se armó durante la gestión anterior, de todo ese endeudamiento sin sentido que se generó en la administración anterior, y que hoy hay que tratar de resolver sin resignar soberanía y sin comprometer las posibilidades de desarrollo y sin llevar al pueblo argentino a nuevos sacrificios.
Todo eso es lo que se está negociando. Entonces, que el G20 haya puesto en su declaración final dos de las cosas que Argentina está planteando, no puede dejar de ser considerado un avance importante, porque, insisto, parece razonable creer que las cosas que el G20 recomienda, luego el Fondo Monetario termine tomando como propias, porque van a ser los mismos protagonistas. Entonces, ¿qué se está discutiendo? ¿Qué son las dos cosas que Argentina planteó? La eliminación de los sobrecargos. Acá ustedes ya deben estar aburridos de escucharme hablar a mí del tema de los sobrecargos. El Fondo Monetario cobra un 1% de interés en los préstamos que da. Pero luego tiene una serie de multas, digamos, que se llaman sobrecargos, por cuando se exceden ciertos límites de lo que un país puede recibir de crédito. La Argentina ha excedido todos los límites. Eso le significó 2 puntos de recargo, más un punto que empieza a regir justamente ahora en noviembre, porque lleva más de 36 meses sin cancelar el crédito con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en vez de pagar una tasa del 1%, como es la tasa normal de los préstamos normales que le da el Fondo Monetario a los países que están, digamos, en orden, en regla, cumpliendo, la Argentina tendría que pagar por su incumplimiento el 4 y algo por ciento de interés. Estos son 1.000 y pico de millones de dólares anuales de diferencia. En un préstamo de 10 años son 10.000 y pico de millones de dólares que no son devoluciones de capital, son gastos directos. Eso va a la cuenta del presupuesto, es gasto público, son intereses de la deuda. La segunda cuestión, también un planteo de Argentina apoyado por México, creo que fue el otro país que tomó la misma cuestión, es una redistribución de los derechos de giro que han recibido los países centrales y que no los necesitan porque además no tienen en qué aplicarlos. Claro. Bueno, eso también está en el documento del G20, pedir una reasignación de esos derechos de giro. ¿Eso qué podría significar? Que así como recibimos 4.000 y pico de millones de dólares que nos sirvieron, por ejemplo, para cancelar el pago que hubo que hacerle al Fondo Monetario y el próximo pago que va a haber que hacer en estos días, y otro que está previsto para diciembre si hasta ese entonces no se llegó al acuerdo final, podríamos estar recibiendo otra cantidad de esos derechos de giro que como mínimo deberían computarse como una disminución de la deuda, porque es plata que no se devuelve, plata no es, son derechos que sirven para ciertas cosas. En el caso de un país endeudado como la Argentina, podrían bien ser tenidos en cuenta como descuento de lo que le debemos. Entonces creo que son dos recomendaciones del G20 que seguramente van a funcionar adecuadamente. En realidad, esta última es directamente a ellos, ni siquiera al fondo. La primera es al fondo. Estudien el tema de las sobretasas. El segundo es ellos mismos. Los países centrales grandes deberían reasignar parte de los derechos especiales de giro para formar un fondo y redistribuirlo entre los países que lo necesitan. Se lo están diciendo ellos mismos, lo que lleva a presumir que tiene buenas posibilidades de que eso se llegue a concretar. Así que creo que en el marco de lo complejo de la negociación, de todo lo que está en juego, son dos noticias que hay que considerarla como buenas, por más que alguno como el título de la Nación es espectacular. Espera que lo encuentre donde. Acá lo tengo, mirá. Acá lo tengo. Es espectacular. El gobierno acelera el giro de fondos a provincia donde se define el quórum del Senado. No, pero cuando habla tibio apoyo del G20 a un reclamo de tibio apoyo, tibio apoyo del G20. Pero Clarín se portó bien acá. El G20 le pide al fondo que elimine la sobretasa y beneficiaría a la Argentina, aunque está muy preocupada por la moneda. Sí, la mayoría dice eso. Ámbito dice el G20 acompañó el pedido de Argentina, ahora juega el fondo. El cronista dice cumbre el G20, el gobierno da señales de una negociación encaminada con el fondo. Pero desde página festeja directamente, pone el G20 puso la firma como título.
BAE dice, el G20 recogió 2 pedidos de Argentina que son claves para negociar con el Fondo Monetario, casi en línea con esto que acabamos de explicar. Y La Nación dice tibio apoyo, es decir, le quiere sacar importancia a toda costa, no sea cosa que algunos se entusiasme de que algo está funcionando más o menos bien. Mira, y Perfil dice, G20, Alberto Fernández deja la cumbre de Roma con una victoria política. Bien, claro. En realidad, si las cosas fueran como tienen que ser, hoy debería ser un día donde los bonos argentinos suban sus cotizaciones, haya señales de los llamados mercados de que para la Argentina el panorama comienza a despejarse, o que va en camino de despejarse, ¿no? Pero bueno, veremos qué sucede. 12 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Antonio, todo suyo. Obviamente me quedo un ratito a acompañarlos porque aparte está interesante. Sé que hay contacto ahí con Glasgow y todo eso, pero está bueno, ¿eh? Así que todo suyo el timón, mi querido amigo. Un abrazo grande, Marcos. Buena tarde, ¿eh? En 990 kHz transmite LR4, la 990. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, la 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 Sin Relato. 2 horas con la información libre de falsas noticias. En punto, formalmente saludamos a todo el equipo de Sin Relato. ¿Cómo les va a todos? Muy buen día para todos. Ya empezamos con los auriculares. Se desmadró todo. Todo, como todas las mañanas. Seguimos charlando con Carlos Heller sobre... Bueno, hoy tenemos la cumbre de Glasgow, pero también un acierto del presidente plantear en el G20 este pedido sobre el giro de fondos, sobre... el cobro de sobretasas, ¿no? Para que se debata de una vez por todas. Sí, bueno, esto es lo que estábamos hablando. Claro, por eso decíamos para retomar el tema. Sí, yo creo que es no vamos a hablar de éxito, porque creo que de verdad es un éxito de la política exterior argentina, de las negociaciones que viene llevando adelante el ministro de Economía, de las cosas que viene discutiendo el presidente con otros mandatarios desde hace tiempo, y que ha logrado que se plasme en esa cuestión, ahí en esa recomendación. Pensemos que es directamente para Argentina, porque el problema de la sobretasa, el que lo tiene planteado es la Argentina. Puede ser que haya algún otro país, pero básicamente, dada la magnitud de la deuda de Argentina con el Fondo Monetario, se trata de una recomendación dirigida a aliviar la situación de nuestro país, así que creo que hay que tomarla con esa percepción. Quería meter otro comentario. Vamos. Que es título de algún diario como de los económicos. El agro liquidó un 22% más de exportaciones y marcó un nuevo récord en octubre. En 10 meses lleva liquidados 27.770 millones, 10.000 millones más que el año pasado. ¿A vos te parece que eso puede ser posible si el tipo de cambio estuviera atrasado? Quiero aclarar que las exportaciones se hacen al tipo de cambio oficial, menos las retenciones, etcétera, 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 ¿no? Exacto. O habría que pensar que efectivamente la combinación de los altísimos precios internacionales y el tipo de cambio es un buen negocio para los exportadores, y por eso están exportando todo lo que pueden, y no hay retención, no hay silos bolsa, no hay ninguna de las cosas que hemos visto en otras oportunidades. ¿Cuál es la razón de que exista una presión pro devaluación en una situación como esta, en la que cada vez se perfila un superávit comercial más amplio, en la que cada vez se perfila la posibilidad de la renegociación de la deuda despejando el horizonte de la balanza de pagos? Es decir,
no tiene mucha lógica, únicamente se puede entender desde la especulación de algunos sectores, pero claramente el país no tiene ninguna necesidad de transitar ese camino. Mira, está Marina De Vita, que es enviada especial de los medios, está acompañando a la comitiva presidencial, la acompañó durante el G20, ahora está camino a la conferencia de prensa del cambio climático. Marina, aquí con Carlos Heller, te saluda Antonio Fernández Llorente. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes acá, ya imagino que es temprano todavía. Carlos, para preguntarle a Marina, ¿cómo estás viendo vos allí a la comitiva presidencial? ¿Cómo han tomado este apoyo del G20 en parte al gobierno? Sí, ayer el presidente Alberto Fernández dialogó con nosotros al llegar a la ciudad de Edimburgo. Se mostró, la verdad es que muy conforme con lo obtenido en la cumbre del G20. Lo que ellos esperaban se reflejó en el documento final. Así que acá el clima es prácticamente como una victoria, ¿no? El gobierno vino a buscar eso y lo consiguió. Carlos, ¿querés preguntar algo a Marina? No, está ratificando lo que yo acabo de decir. Me parece que tampoco esto es un partido que se festeja como que hicimos un gol, sino que es el fruto de una política que obtiene un resultado positivo, pero que es parte de un proceso. Por eso también el presidente es prudente y dice las negociaciones están bien encaminadas, pero son difíciles, porque no hay que dar nada por sentado, y ahora seguramente vendrá la próxima etapa, que es la reunión que hará el directorio del Fondo Monetario a fin de este mes, creo, y que ahí esto se va a tener que tratar y discutir, y seguramente ahí también Argentina tendrá que estar presente, haciendo oír su voz y tratando que estas cosas se consoliden y dejen de ser una recomendación y pasen a ser una decisión. Marina, ¿y qué se habla allí en los trascendidos, la charla que mantuvo usted, los periodistas, con el presidente? Sí, mira, destacó varias cosas. Por un lado, la cuestión de que lo que se cerró, en este caso el préstamo que dio el FMI, no era posible de pagar. El presidente lo que dijo es que para el año próximo pagar 19.000 millones de dólares para la Argentina era imposible, con lo cual había que llegar, o hay que llegar en realidad, a un acuerdo con el Fondo Monetario. Por eso es que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, continúan en la ciudad de Roma para reunirse con los equipos técnicos del fondo. La idea, según dijo ayer el presidente, es poder llegar a un acuerdo razonable lo más rápido posible. Marina, Alfredo Casado te saluda, buen día. Me imagino la expectativa que debe haber existido en la delegación, porque sabemos que en estas cumbres lo importante es que lo que se va por lo que se va a pelear, por lo que se va a hacer política para que se instable a favor del país, es que aparezca en el documento, porque muchas veces ocurre en las cumbres que luego sobre el final cambian el documento, y me imagino que una vez que lo vieron plasmado, ahí es. Sí, fue un clima de festejo. Como dice Carlos Heller, o sea, acá saben que no se ganó ningún partido, sino que esto es un primer tiempo, claro, ¿no? Igualmente, la comitiva, el día que partimos desde Buenos Aires, tuvimos algunas charlas informales, y lo que nos decían era, nuestra idea es que se pueda expresar el G20 y que dé algunas recomendaciones al fondo. Eso nos va a parar de otra forma a la hora de renegociar la deuda. Y fue lo que sucedió. Por eso es que ellos están conformes. De hecho, lo dijo ayer en la entrevista al propio presidente: estoy conforme con los resultados, tuvimos lo que vinimos a buscar. El que hace la lectura de que el presidente venía con la idea de cerrar un acuerdo sería no conocer lo que está pasando. Es una lectura completamente equivocada. No se podía cerrar un acuerdo si no es una reunión del Fondo Monetario. Claro, es del G20. Otra reunión. Claro, es del G20. Ahora, Carlos, les pregunto a todos. Sí. Digo esto porque desde acá se veía en algunos medios que reflejaban esto, ¿no? De cómo festejan si en realidad no se cerró acuerdo. Me parece que no va por ahí. Claro. No, quería preguntarles a todos, a ver, ¿no? El rol de Estados Unidos ahora, futuro en el Fondo Monetario, porque evidentemente aquí hubo
apoyos o vistos buenos de países muy importantes como Francia, como Alemania, pero ahora el rol de Estados Unidos, que fue tan importante para que le dieran el crédito a Macri o a la Argentina de Macri, a ver cómo juega Biden ahora, ¿no? Bueno, a mí me parece que esa es una relación que se está construyendo. Ellos en el G20 se vieron, tuvieron una charla informal, no pudieron mantener una relación bilateral, pero Biden expresó su interés de conocer al presidente argentino. De hecho, hizo una broma con que el día anterior, por el pasado viernes, había estado reunido con un amigo de Alberto Fernández en referencia al Papa Francisco. Me parece que va encaminada la relación, habrá que ver si eso se plasma después en apoyos. Te mandamos un saludo muy grande, Marina, gracias, No, por favor, un saludo. Carlos. Sí, respecto de la pregunta sobre Estados Unidos, dos cosas. Primero, Estados Unidos es parte del G20, así que suscribe ese documento que se firmó. Seguro. Segundo, en el Fondo Monetario el papel de Estados Unidos es decisivo porque para algunas decisiones que necesitan mayorías especiales, por lo que expliqué antes, que el voto es calificado según la importancia del capital que cada país tiene en el fondo, hay decisiones que sin el voto a favor de Estados Unidos no se pueden tomar. Por ejemplo, por una decisión como podría ser aumentar los plazos del crédito, solo se podría tomar si el voto de Estados Unidos forma parte, porque creo que hace falta más del 85% de los votos positivos, y Estados Unidos tiene el 16 y pico. Es decir que, aunque no está escrito en ningún lado, en realidad lo que tiene es poder de veto. Lo que no vota a favor no se aprueba. Así que el voto de Estados Unidos es sin duda muy importante, pero insisto, la recomendación del G20 incluye el acuerdo de Estados Unidos, si no tampoco se hubiera podido tomar. Así que creo que eso hay que verlo como un dato positivo. Me cuesta creer que Estados Unidos tenga una posición en el G20 y otra en el fondo. No parece muy razonable. Sí, no parece razonable. Me parece que Estados Unidos ha manifestado una posición y no creo que la cambie. No creo que la cambie. Pareciera, bueno. Ahí, la política, muchachos, es más complicada que eso, sí, porque obvio. Después están las cosas que no se escriben en los documentos. Por ejemplo, a mí me preocupa sobremanera las declaraciones que hizo el candidato a embajador, porque acá lo dijeron como embajador, pero aún todavía no está confirmado, creo, el candidato a embajador de Estados Unidos en la Argentina, que, entre otras cosas, planteó temas que tienen que ver con las relaciones internacionales, con la posición de Argentina respecto de Venezuela, Cuba, Nicaragua y demás. Pero lamentamos que Argentina todavía no esté jugando junto a nosotros en defensa de los valores de la democracia y qué sé yo qué. Si se hace ese juego y en el medio hay un chantaje, estamos en un problema. Va a aparecer una nueva faceta en esa negociación. Esperemos que las cosas se muevan por carriles separados y que no aparezcan condicionamientos políticos para negociar los apoyos en la negociación económica. No los descarto, por eso lo estoy diciendo, ¿no? Como uno de los riesgos que indudablemente existen. De cualquier manera, yo creo que cada vez está más claro el tema de la corresponsabilidad que tiene el fondo y el anterior gobierno argentino en haber otorgado este crédito, y cada vez parece más claro que Argentina se tenga que hacer cargo de todo el costo de esa pésima decisión. No parece para nada razonable, desde luego es absolutamente injusto, y por lo tanto que el fondo tenga que en realidad sacrificar cosas como una ganancia extraordinaria como es la sobretasa, porque sería simplemente considerar que al dar un nuevo préstamo Argentina ha dejado de estar en mora y está en regla, y entonces no cobra la sobretasa. De eso se trata. Y el tema de la formación de ese nuevo fondo de redistribución ni siquiera afecta al fondo, es un tema de determinados países. Por lo tanto, serían dos cosas que razonablemente
en el marco de la negociación deberían ir avanzando y que van a aliviar la situación final. Nosotros estamos negociando para obtener más plazo, quita de estas sobretasas, periodo de gracia, etcétera, etcétera. Y aún así, logrando todo, el tema sigue siendo que vamos a seguir debiendo 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario que en algún momento hay que pagar. Desde luego, lo que dice la Argentina, que se plasmó incluso en una consigna el otro día en el acto en Morón, primero hay que crecer para después pagar, que yo lo sigo vinculando a la que dijo en su momento Néstor, los muertos no pagan. Claro. Es decir, para poder pagar el país tiene que estar vivo, producir, y para poder producir se tiene que sacar esta enorme carga que le significa su estrangulamiento del sector externo por vía de las obligaciones que firmó el gobierno anterior. Entonces, obtener tiempo y decir, si Argentina le está pidiendo no pagar nada hasta el 2026 o hasta fines del 2025. Piensen que estamos hablando de la mitad del próximo gobierno. Hasta allí habría un horizonte despejado para disponer de los recursos propios y poder intentar que la Argentina tenga un verdadero proceso de crecimiento, desarrollo con inclusión, que resuelva buena parte de las asignaturas pendientes y que, ustedes saben, todo siempre es un tema de proporciones. Vamos a decirlo simplemente, si la Argentina fuera el doble de grande en su Producto Bruto, porque creció, el peso de la deuda sería la mitad de lo que es ahora. Claro. Eso quiere decir, primero hay que crecer para poder pagar. Si nosotros entramos en un proceso real de crecimiento de nuestro producto, y Argentina tiene todas las posibilidades de hacerla, el esfuerzo que va a significar cuando haya que empezar a pagar será mucho más posible de soportar que el que debería ser hoy, que es virtualmente imposible. Los acreedores, en este caso representados por el fondo, también tienen que entender que hay un límite. Llevar a la Argentina a una situación de inviabilidad termina no siendo bueno para nadie. Y creo que en ese límite es donde las cosas tienen que encontrar un camino de solución. Muy bien, Carlos, gracias. Mira, que te quieren saludar acá. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Una clase de economía hoy, la verdad que muchas gracias. Acá todo el grupo te agradece. ¿Es la primera vez que me escucha usted? No, siempre, pero... no, porque dice hoy... No, pero hoy particularmente sí, tiene como... Yo pensé lo mismo, Vos, Fernando, callate. Pero tiene... No, porque viste que acá le decimos de diferente manera, gallego. Bueno, no, estoy cansado, Carlos, te pido disculpas. Anoche no pegué un ojo, hoy te estoy fabricando muñecas. Gallego, seguime, porque si no se hace muy difícil. Se me hace difícil seguir. Se hace muy difícil, no, digo por la duda. Bueno, y el presidente polaco le hizo una gira por los países amigos, vuelve mañana. Un abrazo grande, Carlos. Chau, que les vaya bien. Ya llega la noticia de la mano de José Villanueva y Nicolás Duarte en la 990.